Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación a Hernán a participar en la inauguración. Y este es un texto lo hice el 2017 con una invitación de la Universidad Católica para un proyecto del profesor Hugo Mondragón, más un equipo que quería hacer como una revisión tanto a nivel central como en el norte y el sur de qué estaba pasando en la arquitectura a nivel nacional, como plantear un cuerpo teórico, digamos, y una visión también no desde Santiago, sino también con autores de las regiones. Y si no me equivoco, en el norte participó Claudio Galeno, y en el sur también está Grayet, Felipe Grayet, y yo, más un equipo de Santiago. Entonces, y esa vez lo dije y lo vuelvo a repetir, este es el texto más difícil que he escrito en mi vida, más que la tesis por volumen es mucho más, pero como texto, así como palabras, la verdad es que fue muy, muy difícil porque por una parte había que tener intentar de hacer una visión panorámica de los últimos 50 años o qué estaba pasando en Concepción en el 2017, y también de alguna manera me di cuenta que yo era parte, o sea, era como hablar en primera persona porque estaba hablando de cosas que había vivido tanto como alumno, como profesional, como profesor, y de alguna manera también había que tomar un poco de distancia respecto a eso. Así que bueno, espero que les sirva o les guste, no sé. Bueno, renovar la tradición. Debates de la arquitectura contemporánea en Concepción. La historia arquitectónica de Concepción ha transcurrido en un permanente ejercicio de construcción y desaparición. Los terremotos que cíclicamente han azotado la ciudad, un paréntesis, esto es una lectura, por si acaso, así que es un poco fome, no es conferencia, digamos, ¿vale? Porque así fue concebido. Los terremotos que cíclicamente han azotado a la ciudad desde su fundación en 1550 han determinado la ausencia de una memoria arquitectónica capaz de consolidar un relato de la trayectoria material de la ciudad en el inconsciente colectivo. La carencia de patrimonio y sentido de pertenencia debilitó la construcción de una idea de lo local. Sin embargo, esto se ha revertido en la última década. El reconocimiento del valor patrimonial de la arquitectura moderna ha incentivado una nueva mirada a este legado, superando la rotulación de estilo y apreciando la solvencia de sus operaciones. Así, se puede reconocer en el debate local una transición de los criterios proyectuales, desde una época ambigua derivada de la importación superficial de una posmodernidad que legó a la ciudad un racimo de obras anodinas, se pasa a la valorización de una arquitectura más abstracta, entendida no solo como depositaria de una época, sino también como un repertorio de obras con valores inmanentes y patrimoniales. De esta manera, un conjunto de obras derivadas de concursos nacionales, el retorno de arquitectos y arquitectas que cursan doctorados en el extranjero, y la aparición de una oficina local con obras singulares y de repercusión internacional, han comenzado a consolidar un entramado que construye una nueva tradición penquista. El devenir urbano en Concepción. En 1550, Pedro de Aldivia fundó Concepción de María Purísima del Nuevo Extremo, en la actual ubicación de Penco, a orillas del Océano Pacífico. Los sucesivos terremotos y maremotos forzaron la refundación de la ciudad en otro terreno, junto a la mala calidad de los suelos. Estos desastres acontecidos desde su fundación se encargaron de borrar los vestigios de la trayectoria urbana y convirtieron a Concepción en una ciudad amnésica. En 1765 la ciudad se traslada al Valle de la Mocha,
una porción de terreno delimitado por el Cerro Caracol y la ribera del río Biobío, que cuenta con numerosas lagunas y humedales que nos recuerdan que este emplazamiento era el antiguo delta de un río próximo de su desembocadura. Podemos considerar el terremoto de 1939, hay distintas imágenes un poco, bueno, esto la conocen, ¿no? Con esto se replanteó la ciudad en 1752, en realidad se generó este plano, pero no fue sino hasta 1765, cuando muere el obispo, un obispo que hay una fuerte reticencia a cambiar la ciudad, es cuando se traslada, ¿verdad? Porque tenía muy mal augurio en la nueva locación de parte de la Iglesia Católica. Podemos considerar el terremoto de 1939, que implicó una nueva regulación de la construcción basada en la firmeza de los edificios, como el inicio de la consolidación de un patrimonio arquitectónico duradero en Concepción. Este evento trajo dos consecuencias fundamentales para la arquitectura penquista: la austeridad formal y la consolidación de un patrimonio capaz de resistir los embates telúricos. En términos urbanos, la lectura actual de la ciudad ha sido afectada por 4 planes reguladores: el de Luis Muñoz Malusca, 1940, o sea, planes que han tenido voluntad urbana, otros han sido levantamientos, han sido como este también, que es bien importante, y hay uno de Fresier también, pero así como los que han generado el derrotero del año 40 a partir del 39. El de Luis Muñoz Malusca, bajo el alero de reconstrucción y auxilio, el de Emilio Duarte y Roberto Vicolea del año 60, el de Waldo Martínez del año 82 y el de Sergio Berisville del año 2004. El Plan Regulador del 40 impulsó una modernización de la ciudad tras el terremoto de 1939. De él se puede destacar la regulación de la altura de las edificaciones y fachadas como idea de conjunto armónico, y el trazado de la diagonal Pedro Aguirre Cerda, que une el centro de la ciudad con el barrio universitario. Esto es previo al 39. El Plan Regulador de 1960, elaborado bajo criterios de la arquitectura moderna de la mano de Duarte y Goicolea, destaca por la propuesta de edificios placa y torre para el centro de la ciudad. Por medio de la placa, este formato permitió seguir la voluntad del plan anterior, la de conjunto armónico, además de promover la continuidad del suelo público al interior de las manzanas, al integrarlo en la red de galerías características del centro de Concepción. Asimismo, con torres de 10 pisos de altura máxima, 12 considerando los 2 niveles de la placa, los arquitectos buscaban densificar el centro y hacer convivir en una misma manzana diversos usos, viviendas, oficinas, servicios, hotelería, entre otros. Esto podría suponer un claro avance de la congestión de funciones en contraposición a la separación de funciones promovida por la Carta Atenas. En sintonía con la nueva política económica de la época, el Plan Regulador de 1982 derogó los planes anteriores bajo la idea de que el suelo urbano no era un bien escaso y que su crecimiento podía ser regulado por el mercado. La ciudad perdió su norte como un lugar de un cuerpo social que no solo demanda el consumo de bienes, sino también calidad del espacio cívico-cultural. Muy en sintonía con el ethos de esos años, la ciudad fue entendida como un espacio de negocios. El Plan Regulador del 2004 intentó corregir la actitud laxa del Plan Regulador del 82, definiendo circuitos de espacios públicos como el eje bicentenario, columna vertebral que recorre la extensión de la ciudad. Sin embargo, esto supuso el abandono de una voluntad morfológica para la urbe, pues ha permitido la aparición de edificios descontextualizados de la realidad local, tanto en relación a las preexistencias arquitectónicas como a la calidad del suelo y a las condiciones climáticas. Estas disonancias han sido, no obstante, justificadas por la necesidad de densificar la ciudad. Bueno, esto fue en 2017, previa polémica de los últimos años, ¿no es cierto?
que poco está en sintonía esta crítica. Formación de un arquitecto con sello regionalista. La necesidad de formar nuevos arquitectos aptos para las condiciones climáticas, culturales y constructivas del sur de Chile motivó el establecimiento de escuelas de arquitectura en Concepción. Primero apareció la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, ex Universidad Técnica del Estado, fundada en 1969, siendo la primera escuela de arquitectura del sur de Chile y la quinta a nivel nacional. Luego, a partir de la década de los años 90, se suman las escuelas Desarrollo, 1991, Universidad de Concepción, 1992 y San Sebastián en el 2005. Aquí se nos fueron un par, pero que justo en esa época se estaban cerrando, que es la América. Dado que la formación de arquitectos comienza en 1969, en una época de abandono o resistencia a los criterios modernos, la posmodernidad se instala rápidamente como el camino para la adopción de lo regional. Es en este escenario que la docencia impartida por el arquitecto Jorge Harris, proveniente de la Universidad Católica del Paraíso, marcará el sello de los arquitectos egresados de la UDB. Serán estos mismos arquitectos los que ocuparán cargos académicos en las nuevas escuelas locales, siendo fieles transmisores de este sello de la Universidad Católica del Paraíso y su aproximación metodológica, acaso fenomenológica, al proyecto de arquitectura. En palabras de Harris, esta formación entregaba una actitud más que un saber hacer frente al proyecto. Estos son dibujos de Alberto Cruz. Efectivamente, la formación por medio de la observación despertaba una cierta sensibilidad disciplinar, pero no entregaba las herramientas proyectables propias del oficio. Esta carencia en la formación arquitectónica hizo crisis en la generación de los años 90, cuando un grupo de alumnos aceptamos la invitación del profesor Jaime Garretón, quien nos ofreció tomar un curso paralelo a la malla curricular titulada Tiempo y Espacio, y dictado entre el 96 y 97. Sé que este curso se dictó antes también, pero entiendo que esta fue la primera vez que el curso se terminó en esa época, ¿verdad? La repercusión local de estos cursos traspasó la Universidad del Biobío, y en 1998, bueno, aquí vale la pena nombrar quienes participaron, algunos, ¿verdad? Algunos de los arquitectos que asistieron a estos cursos fueron Claudio Aranea, Rubén Muñoz, Hernán Barría, Jorge Loyano, en distintas épocas, pero participaron. Eso los dejé aparte porque siguieron su carrera docente. Que yo sepa, a lo mejor hay otros que he omitido. Todos ligados a la academia y al ejercicio de la profesión. También participaron Andrés Durán, Andrea Cantillano, Claudio Guerra, Francisco Oliver, Andrés Pérez, entre otros, dedicados al ejercicio de la profesión. La repercusión local de estos cursos traspasó la Universidad del Biobío, y en 1998 comenzó a dictar el curso del arte en la Universidad de Concepción. Si bien dichas asignaturas no atendían la arquitectura de manera directa, sí profundizaban en conceptos sobre espacio, tiempo y arte, comprendiendo que estos son sustanciales e indisolubles del oficio del arquitecto. Garretón había pertenecido al grupo de estudio que lideraba Juan Borges e Isidro Suárez, pero por diferencias intelectuales se alejó y comenzó a centrar sus investigaciones en la ciudad, desarrollando su teoría cibernética de la ciudad y su sistema, basada en la teoría de la comunicación e información. El rigor, la seriedad y el compromiso que Garretón demostró frente a la arquitectura marcó a cada uno de quienes asistimos a estas clases. Muchos continuamos la formación académica por medio de cursos de posgrado nacionales e internacionales. Se implantó una semilla que sugería que la arquitectura era la manifestación de un trabajo tanto práctico como teórico. El encargo de la Casa Chiguayante en 1998 sirvió a Garretón como laboratorio para poner en práctica sus reflexiones y a sus alumnos como constatación material de su teoría arquitectónica. Esta casa es parte de la selección de obras de ediciones de AREQ, de la Católica, que reunió en el libro 24 Casas en 1999, transformándose en la primera obra local de este periodo en alcanzar cierta notoriedad a nivel nacional.
en la casa que está ahí. La nueva arquitectura en Concepción. A mediados de los años 90 se dio a conocer el plan de recuperación de la ribera norte del Biobío, en el año 94, y el año siguiente se inauguró el mall Plaza El Trébol. Sí. El mall Plaza El Trébol. El primer proyecto fue una ansiada aspiración urbana. El segundo fue visto como una aspiración de modernidad. A 20 años de ambas iniciativas, y parece que un poco más de 20 años, los dividendos son al menos discutibles. El centro histórico de Concepción, el corazón de la ciudad, en palabras de Duarte, perdió fuerza e identidad, con las sabidas consecuencias que esto produce a cualquier urbe. Y la experiencia peatonal con el borde del río es escasa o nula. Probablemente uno de los hechos más relevantes que impactó la percepción sobre el alcance de la arquitectura fue el llamado concurso del MOP del barrio cívico en el año 2000. Tal como se mencionó, bueno, ese es como era antes Ribera Norte con La Pera, y después de un proyecto que más bien fue un proyecto claramente vial, ¿no? Y no urbano peatonal. Tal como se mencionó a mediados de los 90, Concepción había iniciado una potente transformación urbana, retomando la propuesta elaborada por el Plan del 60, que era integrar al tejido urbano de la ciudad a la ribera norte del Biobío, extendiendo el damero tradicional hacia el borde del río. Bajo esta iniciativa, el futuro barrio cívico sería la puerta de acceso o rótula que daría continuidad al eje bicentenario, que se inicia en el campus de la Universidad de Concepción como un anhelo remataría en el Biobío. Se presentaron casi 20 propuestas para el concurso, que se expusieron por una semana en la antigua estación de trenes. El concurso fue adjudicado a Smiljan Radic en sociedad con Eduardo Castillo y Ricardo Serpe. Esa es la imagen de la época. La claridad de la propuesta y la impecable entrega de esta oficina fueron un llamado de atención para la arquitectura local. Aquí voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo, nosotros éramos alumnos recién egresados y fuimos a esta exposición, y para mí personalmente yo creo que fue un impacto muy potente, porque fue todo lo que veíamos en las revistas, un nivel así, y lo vimos acá, que era pensado para esto. Fue, por lo menos, me acuerdo que muy impactante. Y la maqueta era realmente con resina, era una cosa muy impecable para un ambiente local, digo. También se evidenció cómo los criterios propios de la arquitectura moderna demostraban su total vigencia, además de vincularla con un importante legado urbano consolidado en la ciudad, que se mantenía oculto bajo un velo tendido por las ilusiones de la posmodernidad. Como que no lográbamos detectar, o sea, no valorábamos bien la biblioteca, o sea, todas las intervenciones modernas estaban abandonadas y no las lográbamos ver con claridad por este velo que había tendido la posmodernidad, ¿verdad? Etiquetando esto como un estilo internacional o una arquitectura racional o funcionalista. El proyecto generó una gran expectativa en toda una generación. Nos imaginamos la construcción íntegra del conjunto, que proponía una gran explanada de espacio público al centro, articulada por las plantas bajas de los edificios que estaban liberadas del programa privado, similar a lo propuesto por Duarte en la Universidad de Concepción. Lamentablemente, el proyecto original solo se ejecutó la remodelación de la antigua estación de trenes y 2 de los 8 edificios proyectados del conjunto original. En la actualidad, en ese momento se están construyendo, ¿verdad? Se están levantando otros 2 edificios, pero con la autoría de otros arquitectos. En ellos se percibe la pérdida de la calidad inicial desarrollada por Radic, Castillo y Serpe. Radic, sin embargo, ha seguido proyectando obras de gran escala en Concepción para el Concepción Metropolitano. En la actualidad, 2017, se encuentra en construcción el ansiado Teatro Pencopolitano, hoy Teatro Regional del Biobío, sobre la ribera norte del Biobío, y también el Centro Cívico de Boca Sur en San Pedro. Ambas obras se transformarán seguramente en lugares de peregrinación para los estudiantes de arquitectura. Arquitectura hecha en casa.
En el 2005, los arquitectos Mauricio Peso y Sofía von Rittenhauser, ¿sí? ¿Está bien dicho, profesor Barría? ¿Tú, te suena mejor a ti? Sí, en realidad Sofía Martínez. No, Sofía von Rittenhauser, ¿ven? Removieron los imaginarios de la disciplina a nivel local y también internacional, con la Casa Poli. Esta obra se transformó en la carta de presentación de esta oficina, que ha venido desarrollando acciones de gran calidad y consistencia. Ellos no apuntan a lo nuevo como valor, sino más bien a la intensidad de sus propuestas arquitectónicas. Tal como indica Palasma, ellos, abro comillas, aspiran a un segundo nivel de la realidad. El reino de los mitos, de los sueños, de la imaginación. Ellos también exploran diferentes modos de fortalecer la autonomía y la autoridad artística de la estructura arquitectónica. Las obras de esta oficina son autorales e íntimas, pero a la vez trabajan con valores universales de la disciplina, sacando a la luz y dando forma a nuevos alcances de la realidad artificial que construye la arquitectura. Varias viviendas construidas en la región les abrieron paso para realizar obras en el extranjero, que junto con un permanente reconocimiento de su trabajo los ha transformado en una de las oficinas de mayor proyección a nivel nacional. Pero también hay otras prácticas con repercusión local. Se trata de arquitectos que se debaten entre la academia y el ejercicio profesional, como Tomás Prado, Rubén Muñoz y República Portátil. La obra de Tomás Prado se vio fortalecida por su estadía en Barcelona, donde estudió y trabajó en oficinas de arquitectura que realizaban concursos abiertos en la época de bonanza económica hispana. Regresó a Chile a fines del 2005, dando nuevos bríos a la ya asentada oficina de su padre. En conjunto han realizado numerosas viviendas a nivel local, participado también en importantes concursos nacionales. Entre sus obras destacan el edificio consistorial de Recoleta, que está acá, y el edificio de Dirección Regional de Aduanas Metropolitana en el 2015, ambos en Santiago. En ellos se puede ver una importante dedicación a la relación entre arquitectura y espacio público, delimitando ajustados recintos a cielo abierto y a una escala peatonal. La trayectoria de Rubén Muñoz, a su vez, está marcada por la búsqueda de la incidencia de la luz en la arquitectura, un impulso que le llevó a investigar la capilla de los benedictinos de Las Condes como tema de tesis doctoral. En la arquitectura de Muñoz se puede detectar una permanente reflexión en torno a cómo la luz influye sobre la percepción del espacio y cómo ésta afecta la gravidez e ingravidez de los límites del proyecto. Esto se puede comprobar tanto en la pequeña capilla María Auxiliadora del 2011 en Tomé, como también en la Biblioteca Central de la Universidad del Biobío del año 2010, que realizó en sociedad con Rodrigo Villalobos. La serie de obras de distintos formatos que desarrolla el colectivo República Portátil son una evidencia de lo difícil que ha sido para las nuevas generaciones gestionar oportunidades donde materializar sus reflexiones. Sin embargo, este grupo de profesionales ha dado forma a una serie de proyectos en distintos formatos, bajo criterios de organización que transitan hacia propuestas multiescalares, que desdibujan la separación entre arquitectura y mobiliario. La integración entre ambas realidades permiten que sus propuestas arranquen siempre con la escala humana como unidad de medida. Entre sus obras se pueden destacar las residencias verticales, el pabellón FAB y la habitación fundamental. Epílogo. Dentro de este nuevo panorama vale señalar las agrupaciones, Al consagrado ejercicio de la oficina PBE se suma un incipiente panorama arquitectónico penquista. A su vez, a las escuelas de arquitectura locales se han integrado en los últimos años un importante contingente de arquitectas y arquitectos con doctorados y arquitectas y arquitectos españoles y jóvenes profesionales. Estos han dado luces de una transformación del paradigma a nivel local, desde una época subjetiva y confusa hacia la generación de una postura propia, que busca acordar ciertos criterios en respuesta a la necesaria construcción de un patrimonio local, tanto intelectual como material.
Dentro de este nuevo panorama vale señalar a las agrupaciones 2/3, Ricardo Zócar y Carolina Catrón, o Estudio Invasivo, que en una incipiente trayectoria han demostrado un interés por la teoría y la práctica de la arquitectura. Este nuevo paradigma local se fundamenta en 3 aspectos: la valoración consensuada de la arquitectura moderna como un legado patrimonial de Concepción, la aceptación de una arquitectura austera como respuesta a los cíclicos terremotos y el trabajo comprometido frente al uso de materialidades de producción local como la madera, acero, concreto y vidrio, apelando a un sentido de pertenencia y lenguaje común en el desarrollo de la construcción. Una renovación de la tradición local, entendida como un conjunto de ideas convenidas, se puede percibir en los diálogos penquistas, desde las esferas académicas y también en el ejercicio profesional, pues existe un fuerte interés por el devenir de la ciudad y la arquitectura, que augura la consolidación de un panorama alternativo como aporte a la discusión de la arquitectura chilena. Eso es. Fin.